Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para dar unas palabras de bienvenida, primero vamos a invitar al decano de la facultad, al doctor Rodolfo Bolucio. Bueno, yo le quiero dar la bienvenida al doctor Pérez Esquivel y a todos los que han venido a escucharlo. Celebro que hayan venido muchos, no todos los días se recibe un premio Nobel en la Facultad de Agronomía y en este caso en particular es un premio Nobel de la Paz, que me parece que es uno de los principios más importantes que todos los seres humanos deberíamos defender. Y en este caso particular, además, el doctor recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1980, cuando en la Argentina no se podía hablar, cuando en la facultad no se podía hablar, cuando no había centro de estudiantes y donde todo estaba prohibido y ser joven era un delito. A mí me tocó cursar en la facultad en aquella época y las grandes luchas que hicimos fue juntar firmas por la paz con Chile, donde el doctor fue un aliado en esa lucha. Y para mí es un orgullo enorme tenerlo acá. Me parece que a mí me merece el mayor de los respetos y creo que a todos el auditorio también. Y creo que yo no tengo que hablar más y que le tengo que dar la palabra al doctor. Gracias. Lo presento y hago un poquito una introducción del doctor. La Facultad de Agronomía, en su tarea de docencia, investigación, desarrollo y extensión, está vinculada de diversas maneras con la región del Gran Chaco argentino. Esta región es escenario en estos momentos de fuertes pujas y conflictos de intereses entre el avance de la frontera agropecuaria y el ordenamiento territorial. Temas ambientales, agronómicos, sociales y económicos están sujetos a un fuerte debate. Dada esta situación, un grupo de docentes y estudiantes de esta casa de estudios, dirigidos por el ingeniero Miguel Baneso, han emprendido dos iniciativas. Una, filmar una película documental largometraje que dé visibilidad a la complejidad del conflicto. Dos, organizar un ciclo de seminarios durante el cual se escuchen las voces de personas expertas en la multiplicidad de ciencias y disciplinas que allí tienen cabida. En el marco de estas conferencias tenemos hoy el honor de contar con la presencia del doctor Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz e indudable referente para hablarnos de la situación de los derechos humanos en dicha región. El doctor Adolfo Pérez Esquivel egresó de la Universidad Nacional de La Plata como pintor y escultor. Ha ejercido la docencia durante 25 años en instituciones de nivel primario, secundario y universitario. Como artista ha desarrollado una inmensa actividad realizando exposiciones, murales, monumentos, entre los que se destaca el monumento a los refugiados que se encuentra en la sede central de ACNUR en Suiza. En el año 1975 contribuye a fundar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En agosto de 1977 es detenido, encarcelado y torturado, sin proceso judicial alguno y puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Durante su prisión recibe el Memorial de la Paz Juan XXIII. En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos por medios no violentos. Desde entonces continúa su trabajo en Argentina y en diversos países en defensa de la vida, los derechos humanos de los niños, la educación para la paz, los derechos humanos y por los derechos de los pueblos originarios. Ha contribuido con otros premios Nobel en misiones internacionales de paz en diversos países en conflicto. Ha recibido el título de doctor honoris causa y de profesor emérito de numerosas universidades de todo el mundo. Desde septiembre de 1998 es titular de la Cátedra Libre, Educación para la Paz y los Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y siguen sus referencias, pero sería extensísimo seguir enumerándolas, por lo tanto le damos la bienvenida. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? No oigo nada, soy medio sordo. Parece que eso de bien está ahí, Bueno, es un honor, les agradezco la invitación en la facultad de poder compartir estos momentos, de pensar juntos fundamentalmente. Los problemas que vivimos son muchísimos, tanto a nivel nacional como internacional. Yo acabo de llegar de Centroamérica,
hace 3 días, de estar con los pueblos originarios de Costa Rica, de ver la problemática que viven, pero también Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, México. Como Servicio Paz y Justicia estamos en 15 países de América Latina, pero también apoyamos y trabajamos en otros continentes. Y me pidieron hablar de los derechos humanos, de la situación en el país, pero ¿qué entendemos por los derechos humanos? Creo que lo primero que tenemos que avanzar, y espero que este encuentro también, después de mi exposición, podamos dialogar, hacer las preguntas que ustedes deseen y trataremos de compartirlos. Yo aprendo mucho de mis alumnos y trataremos de compartir lo que aprendimos en este caminar por la vida. Simplemente decirle que los derechos humanos tenemos que verlo de su integridad, porque muchas veces cuando hablamos de los derechos humanos lo acotamos a lo que es secuestro, tortura, desaparición de personas, ¿no? Las Naciones Unidas del año 45, 48, habla de los derechos humanos de su integridad. Hemos participado también en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas en Viena, en Austria, donde se completa, podríamos decir, la concepción de los derechos humanos en su integridad. Fue en Viena en el año 93, donde planteamos los derechos humanos como derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía, al medio ambiente, al desarrollo. Una palabrita también muy bastardeada, que no sabemos qué pasa cuando hablamos de desarrollo, porque muchas veces desarrollo se confunde con explotación. Entonces, los derechos humanos individuales, colectivos, pero tenemos que agregar una visión de los derechos humanos más profunda, que es el de los pueblos, el derecho de los pueblos. En el año 76, en Argelia, la Liga Internacional del Derecho de los Pueblos, a la cual yo pertenezco, el Tribunal de los Pueblos, en Milán, lanza en Argel la Declaración Universal del Derecho de los Pueblos. Y creo que hoy es un problema que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando vemos que una gran potencia como Estados Unidos está por invadir otro país más, como es Siria, bombardear Siria, ya lo ha hecho con Libia, la OTAN lo ha hecho contra Irak, Afganistán, y así es tomar esos pueblos. Yo he estado en Irak 12 días y pude ver el horror, la muerte contra ese pueblo. ¿En nombre de qué? En nombre de lo que dicen la democracia, los derechos humanos. En nombre de eso se bastardea todo y se buscan la explotación, los intereses económicos y políticos. Esto no lo podemos desconocer. Por eso los derechos humanos, cuando lo hablamos de su integridad, tenemos que pensar muchas cosas. Y me voy a referir a algunos ejes. Uno, la situación nacional. Ustedes en la Facultad de Agricultura, de Agronomía, vienen trabajando sobre lo que es el Chaco, ver un poco la situación que pasa con los recursos y bienes naturales. Cuando veníamos aquí a los compañeros les estaba hablando de una gran pensadora que sería muy bueno, tal vez muchos de ustedes la habrán leído, Vandana Shiva,
Vandana Shiva habla de la semilla robada, la biopiratería, la democracia de la tierra. Y ustedes como profesionales e hijos e hijas de la tierra tienen que conocer esto, tienen que saber cuál va a ser la comunicación, la relación del ser humano con la tierra. Este país, nuestra Argentina, yo digo que es un país surrealista, ¿no? Donde hay de todo, pero que también toda esta riqueza la están perdiendo. Donde se imponen los monocultivos de la soja, los agrotóxicos, la megaminería, la explotación de las grandes empresas internacionales por los recursos y bienes en la tierra. Hace poco estuve en Neuquén, en las comunidades mapuches, viendo lo que esta explotación que ahora lo presentan como una gran solución para los problemas energéticos, que es el fracking. ¿Habrán sentido hablar de esto? Esto que va a romper la roca madre y que van a contaminar las napas, van a contaminar los acuíferos. El agua no es un recurso eterno, es un recurso limitado, ¿no? Y esta explotación que se quiere hacer ahora en Vaca Muerta, el fracking, es algo que ya está prohibido en muchos países y otros los tienen en suspenso. Por eso recursos energéticos del petróleo, pero aquí lo presentan como una gran solución. Tendría que decir en esto algunas cosas. Hace como 3 años, cuando viajé a Cuba, el primero, por eso tuve que preguntar en ese entonces, ¿qué es el fracking? Y el que me aclaró esto y me puso en antecedente fue Fidel Castro, porque él había investigado y sabía que aquí en Argentina, estoy hablando de 3 años, ¿no? Que aquí en Argentina se iba a producir esa explotación, y lo hacen nada menos que con Chevron, que ha contaminado, que tuvo un juicio enorme en el Ecuador, que la justicia ecuatoriana lo condenó a esta empresa a pagar 19.000 millones de dólares a las comunidades indígenas, a Sucumbio, a esa región totalmente contaminada y destruida. Las comunidades indígenas que tuvieron que ir y las muertes que provocaron. Y sin embargo viene a la Argentina y firma con YPF un convenio de explotación con el fracking, comenzando por Vaca Muerta en Neuquén y las consecuencias que esto va a tener. Pero lo trágico de todo esto, y digo esto, no es ajeno a lo que vamos a hablar, la Corte Suprema de Justicia levanta el embargo a esta empresa que huyó de la justicia ecuatoriana y vino a la Argentina. Le levanta. ¿Qué puede pasar aquí? Y estoy hablando no solo de la empresa Chevron, sino de Monsanto. Las consecuencias que esto va a tener para la vida del pueblo argentino, la desertificación, la destrucción, los agrotóxicos. Venimos de Córdoba también, de las madres de Ituzaingó, que ustedes habrán sentido nombrar, por la situación, la salud de la gente, de estos monocultivos y de los agrotóxicos como el glifosato. Y esto se nos muestra como la solución de los problemas al desarrollo. ¿Pero qué es el desarrollo? El desarrollo no lo podemos concebir como explotación. El desarrollo es la relación que existe entre el ser humano y la madre tierra. Restablecer el equilibrio. Si no restablecemos el equilibrio, este mundo se va a complicar
y vamos a destruir lo mejor que tenemos. La biodiversidad. Esta biodiversidad es fundamental para la sobrevivencia del planeta. Los recursos y bienes naturales como el agua. Creo que tenemos que pensar en esto. Y a veces uno tiene que recurrir a algunos filósofos. Yo tengo una filósofa que ustedes la conocen bien, que se llama Mafalda Quino. Esta filósofa vernácula un día se sienta en la cama y ve al mapa mundi atado con piolines, con curitas, y dice una sola palabra, lo mira y dice pobre. Y creo que lo estamos dejando así, ¿no? Estamos maniatando, destruyendo este mundo. Y por eso tenemos que reaccionar. Una cosa es la producción, otra cosa es la explotación irracional que las grandes empresas internacionales, las grandes corporaciones, van de país en país explotando los recursos en forma irracional, donde privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. No hay casualidades en esto. Si hablamos del Gran Chaco o hablemos de lo que está pasando en el país, en Salta, en Tucumán, en Córdoba, los desmontes para Santiago del Estero. Estuve con el Mocasa en Santiago del Estero, en Quimili, y uno ve la devastación total de los desmontes para plantar soja transgénica. La desertificación, la falta de agua o cuando llueve las grandes inundaciones. Y esto se produce cuando se destruye el equilibrio, la relación, la biodiversidad, por algo está. Ustedes saben que la madre naturaleza nunca generó monocultivos, sino la gran riqueza de la biodiversidad. Y esta biodiversidad tenemos que preservarla de la destrucción. Y esto lo hace el ser humano. Tenemos que lograr ese restablecimiento del equilibrio, porque si no viene la desertificación. Las áreas de desertificación cada día es mayor. He participado de algunos encuentros en Naciones Unidas sobre las áreas de desertificación que cada vez son mayores en el mundo. No solo aquí en Argentina, estoy hablando del mundo. Y esto vemos la devastación de la Amazonia, en Paraguay, los monocultivos. Entonces hay que repensar qué tipo de desarrollo, qué tipo de equilibrio, cuál es la relación del ser humano con la naturaleza. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todos, incluso esto de la soja, ¿no? De lo de monte para plantar pino, podríamos hablar de Misiones. Y son los monocultivos de las mentes. Y también los tóxicos que nos meten para aceptar este modelo de explotación. El monocultivo de las mentes creo que es lo más grave, porque es el condicionamiento del ser humano a un sistema de dominación, a un sistema de explotación. Y cuando uno recorre país, así como viajo por el mundo, viajo por el país, podemos ver esto. Las grandes extensiones de los monocultivos, la devastación. Pero esto no se hace en abstracto. En esos lugares hay pueblos originarios. Hay pueblos que necesitan de la biodiversidad porque viven de la biodiversidad. Viven de la pesca, hay culturas que ustedes saben que son cazadores, son nómades, no son culturas agrícolas.
Entonces, esas culturas se van devastando cada día, van desapareciendo esas culturas, las lenguas, y estos son necesarios para el sostenimiento del equilibrio. Podría señalar lo que está pasando en Misiones, en los montes, la devastación que se está haciendo y la implantación de otras culturas totalmente extrañas que son los monocultivos. Podríamos verlo en todo el país. Las áreas de cultivo, la Argentina era un país con una producción diversificada. Y yo creo, bueno, aquí lo tenemos a Carlos, que está trabajando con la soberanía alimentaria. Pero creo que la soberanía alimentaria no se va a sostener por las grandes corporaciones, los monopolios de las grandes corporaciones. Yo confío que esto se va a sostener a través del pequeño y mediano productor rural. Esa musiquita es el mío, no le presten atención. Y creo que todo esto se viene dando en las... Perdón, vamos a cortarlo. Se viene dando en todo el país, tanto en zonas de monocultivos como en la megaminería. Podríamos hablar de San Juan, de Catamarca, La Rioja. Esta mañana, antes de venir aquí, en otra reunión que tuve, me llamaron de Olavarría, de una escuela que habíamos conversado, que fueron un grupo de 50 alumnos a Catamarca para poder interiorizarse de la cuestión de la megaminería, pero ahí están matando el mediano pequeño productor viñatero y agrícola, porque la contaminación de la megaminería y la escasez de agua, donde la megaminería utiliza millones de litros de agua, no hay agua para los cultivos del pequeño y mediano productor. Entonces, muchos viñateros cerraron. Estuve reunidos con ellos en San Juan, en San Luis, en Catamarca. Ustedes habrán sentido lo que está pasando en Algalá, no, en Famatina, en Belén. Y todo este es el problema. Ya no son pueblos indígenas, mejor dicho, son mestizos, pero esto está afectando la vida de los pobladores y por eso, vuelvo a insistir, tenemos que hablar del derecho de los pueblos a una vida sana, a una vida digna, a una producción que les permita vivir con dignidad. Y eso también son derechos humanos. Cuando se violan esos derechos humanos y desde las altas esferas del gobierno, no solo hablo del gobierno nacional, sino de los gobiernos provinciales que especulan y hacen esto. Por ejemplo, en Neuquén, donde he estado y estuve en el pozo incendiado, ustedes lo habrán visto a través de los medios de comunicación, en Plotier, a menos de 300 metros estuve, gastaron ahí para bajar la temperatura de 1000 grados a 200 grados para que un equipo que vino de Estados Unidos pueda acoplar un caño de 10 metros para la salida de otra boca de fuego y poder apagar ese incendio, gastaron 40.000 litros de agua. Esa agua queda totalmente contaminada. Esa agua va y destruye lo que es la biodiversidad de los ríos, de los arroyos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso, cuando hablamos de los derechos humanos, tenemos que comprender todo esto y tenemos que ver cómo resolver el problema, no únicamente quedarnos con el diagnóstico. Y esto pasa aquí en Argentina. En Esquel hubo una gran movilización de la población
contra las minas de oro y también lograron frenar la instalación de la mina en Esquel. Pero, ¿qué pasa en San Juan con la Barrigol? Que va a dañar y va a destruir los glaciales. Y esos glaciales, esto va a ir a la agricultura, va a ir al ser humano, va a ir a las poblaciones, a los vegetales, a la vegetación. Entonces, ¿cuál es el camino para poder parar este saqueo sin piedad? Es un saqueo sin piedad. Yo le estoy mostrando un panorama que es trágico, ¿no? Porque si esto es el futuro, ya saben cuáles van a ser las consecuencias para la vida de nuestro pueblo si no ponemos freno a esto. Y para esto es necesario, ustedes que van a salir como profesionales, mismo cuerpo docente, hay que reaccionar para esto, hay que presentar alternativas. Hay que presentar alternativas de país, de desarrollo, de integración, de restablecer el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Siempre recuerdo en nuestras luchas, ¿no? En Chiapas, en México, en San Juan Bautista, en Bartolomé de las Casas. En Bartolomé de las Casas. Tuvimos un encuentro ahí sobre desarme y desarrollo. Y me encontré con unos hermanos mayas que nos vemos cada tanto, ¿no? Hace muchos años, cuando nos encontramos, le decía, che, ¿qué tal tu novia, tu señora? Entonces nos contaban. Después pasó el tiempo y ya hablábamos de los hijos. La última vez que estuvimos hablábamos de los nietos. Y si seguimos así vamos a hablar de los bisnietos. Así que se imaginan el tiempo que nos conocemos, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿qué te trae nuevamente por aquí? Y mira, estoy en un encuentro aquí en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Sobre desarme y desarrollo. Y se me dio por preguntarle, para ustedes, ¿qué es el desarrollo? Y abrieron los ojos grandes y me devolvieron la pregunta, ¿ustedes qué quieren desarrollar? Más máquina, más computadora, más aparatitos de estos. No, más carros que le llaman a los coches. Le digo, no, mira, nos conocemos hace tantos años, ¿sabes lo que te quiero preguntar, no? ¿Qué entienden ustedes para desarrollo? Y me dieron una lección que les quiero compartir. Y me dijeron, en nuestro idioma no existe la palabra desarrollo. Chava, a mí se me quemaron los cables ahí. ¿Qué existe para ustedes? Y a nosotros lo que entendemos es el equilibrio. Equilibrio con la madre naturaleza, entre nosotros, con el cosmos, con Dios, es la integridad de ese equilibrio. Si quebramos ese equilibrio, viene la violencia. Y esta violencia es lo que están viviendo ustedes. El mundo occidental, ¿no? El mundo occidental. La violencia que tenemos hoy. La violencia de la guerra, de los conflictos, de la destrucción de los recursos y bienes naturales. ¿Cómo restablecemos la violencia? ¿Cómo restablecemos el equilibrio para evitar esa violencia? ¿Qué es lo que estamos pensando para la vida? Porque esto depende, la vida, no solo del presente, sino del futuro. De las generaciones que nos van a suceder y que nosotros tenemos que dejarle otro tipo de vida. Porque esto que le estamos dejando a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, es la devastación, es la guerra, esto que está pasando en el Medio Oriente. La desertificación, la destrucción
de la madre naturaleza. Entonces hay que pensar, ¿es posible cambiar esto? Yo creo que sí. Creo que sí. Creo que hay posibilidades de cambio. Y para esto tenemos que pensar en nuevos tipos de producción, en restablecer este equilibrio, no dejarnos someter por las grandes corporaciones. Esto que una investigadora como Vandana Shiva y muchos otros, recuperar la semilla. Hoy no somos dueños de la semilla. Recuperar las semillas de cada región. Miren, yo acabo de llegar de Centroamérica y los problemas de los pueblos originarios de allá son los mismos que los de aquí. Es el problema del territorio, la falta de reconocimiento de esos territorios, las autonomías. Y esto lo vemos desde México, aquí. Los problemas son los mismos, con mayor o menor intensidad, ¿no? Porque hoy en México está pasando por una situación sumamente grave. El caso de Colombia. Nosotros estamos siguiendo, acompañando en el Cauca a los pueblos indígenas, pero hay 6 millones de desplazados internos en Colombia. ¿Saben lo que significa esto? Gente, agricultores, campesinos, indígenas, sin tierra, acorralados, viviendo en campamentos. Y las grandes empresas transnacionales ponen la palma africana, generan los monocultivos o la soja, los agrotóxicos, y entonces van devastando esa biodiversidad, esa cadena que tenemos que conservar para la vida y no para la muerte. Hay 6 millones de desplazados internos. Yo he estado en la zona de Barranquilla, conversando 2 días con ellos, y vemos esta desolación, la desesperación de la gente que no puede tener la tierra. Guatemala, es increíble la devastación de Guatemala. He estado en los campamentos del Petén, de Emiliano Zapata, de Cuatro Pueblos, en la frontera con México. Y el desplazamiento enorme que se hace de estas comunidades, que no sale aquí como salíamos en el exilio, 1, 2, 3 personas y después reunían la familia. No, salen 100, 150, 200 personas para ponerse al salvo de esas masacres. Entonces, Honduras, bueno, ni hablar de lo que es hoy Honduras, Panamá. Entonces, cuando hablamos de esto podemos focalizar, ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Cuidado. Podemos estar en otro país por ahí es más grave. Nosotros pasamos por una situación muy grave en el país, pero no hay casualidades. Aquí se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Y en esto, si queremos cambiar, hay que cambiar la mentalidad, terminar con el monocultivo en las mentes y comenzar a aceptar el desafío de la creatividad. Pensar qué tipo de desarrollo, de energías. Hoy, cuando veníamos, recordaba a un obispo, gran amigo, un jesuita que murió en Misiones, Joaquín Piña. Con él trabajamos para frenar la represa de Corpus en Misiones. Lo logramos después de una gran movilización. Pero ahora se va a hacer la de Garabí. Y en el mes de octubre voy a estar ahí acompañando a los campesinos, que van a hacer 150 kilómetros de marcha para impedir la represa de Garabí, que va a dejar inundado las tierras indígenas, campesinas, y van a hacer un gran daño ambiental. Ahora, ¿por qué?
Hace unos años, tengo que hablar de la Universidad del Dorado, unos ingenieros de la Facultad de Ingeniería estaban fabricando microturbinas para poder generar electricidad y recursos que con los ríos, los riachos que hay en Misiones, se podría generar fuentes energéticas. Pero los grandes monopolios lo impiden. Hay que construir las grandes represas porque esas grandes represas es el gran negocio de lo de siempre. Este es el problema. Ahora, ¿es posible cambiar esto? Claro, pero no hay voluntad política de hacerlo. Aquí viene lo otro. Es la voluntad política de los gobernadores. El caso de Formosa. Y tal vez ustedes habrán visto a través de los medios qué pasa con los COM. En la apropiación de las tierras, poner la gente adicta al gobierno ahí, sacarlos, desplazar de las tierras, y esto, aparte de lo que podemos hablar de la situación de la tierra, están desplazando pueblos, destruyendo pueblos y condenándolos a la muerte. Los mapuches en Neuquén me decían, ¿saben lo que significa mapuche? Mapu es tierra, che es persona, es la gente de la tierra. Eso significa mapuche. Mapuche significa gente de la tierra. Un indígena sin tierra lo condenan a la muerte. Lo condenan a la miseria, a la desaparición. Pierden la palabra. Los indígenas del Cauca tienen un dicho, que yo lo repito porque me parece muy importante, dice, la palabra sin acción es el vacío. Y la palabra y la acción por fuera de la comunidad es la muerte. Ellos no piensan individualmente, piensan en la comunidad, piensan en el grupo humano, en sus necesidades, en la capacidad de revertir esto. Y están en pie de resistencia frente a esto. Están luchando contra los grupos parapoliciales, paramilitares, el ejército, la policía, para poder sobrevivir y no perder su cultura. Esto es lo que está pasando. Y esto es lo que comienza a pasar aquí en Argentina, cuando se ponen los pueblos indígenas de pie y los campesinos para reclamar su derecho a la tierra. Desde el punto de vista urbanístico, ustedes observen el crecimiento de las periferias, de las villas miserias, como le llamamos aquí. Ustedes saben que en Chile le llaman callampas, en Centroamérica los tugurios, favelas en Brasil, pueblos jóvenes en el Perú. Ustedes saben que la miseria cambia de nombre, pero en todos lados tiene el mismo rostro. Es esto. No es que es esa miseria. La pobreza se puede vivir dignamente, pero la miseria no. La miseria lleva a la degradación humana. Entonces, es necesario aceptar estos desafíos de cuáles son los caminos, las posibilidades, a través de recuperar las tierras, de recuperar la identidad. Y yo creo que no solo los indígenas sin tierra dicen que es la muerte. Nosotros aquí en esta sociedad que se ha aculturizado tanto, que hemos perdido la identidad porque nos han llevado a la masificación, a estos monocultivos, tenemos que reaccionar. Nosotros también sin la tierra perdemos nuestra identidad. Y creo que tenemos que recuperar esos caminos. Ustedes aquí en una facultad como de agronomía que tratan estos problemas, que están en contacto permanente con la madre naturaleza,
pueden aportar muchísimo en cambiar esta visión mercantilista de la vida. Es una visión mercantilista. Y creo que hay que comenzar a recuperar esos espacios de comunión con la Madre Tierra. Hay experiencias importantes, muchos de ustedes conocerán. Muchos de ustedes como profesionales tendrán las experiencias de encontrar nuevos caminos, pero esto tiene que ser en una dimensión política para revertir. Yo no veo que de estas cosas hablen los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos en nuestro país son mediáticos. Hablan para la coyuntura, hablan únicamente para el momento donde van a ver cuántos votos van a recibir si hacen tal o cual cosa. Pero no están pensando a mediano y a largo plazo las transformaciones que el país necesita. Y tenemos que pensar en todos los términos. Si bien por ahí tenemos problemas particulares, no debemos perder la dimensión de la integridad. Porque en esto sabemos que esto no es un problema que únicamente podemos apoyarlo y resolverlo. Podemos resolver ese problema mediático, pero tenemos que pensar con lo voy a decir, un pensamiento holístico. Nosotros tenemos un pensamiento muy cartesiano, muy fragmentado, muy concentrado, y perdemos el pensamiento holístico. Y por último, para después dar lugar a las preguntas, algo que me viene preocupando de hace mucho tiempo es el tiempo. El tiempo. ¿Qué cosa, no? Que nos preocupe el tiempo. Hay muchos trabajos sobre esto. Ustedes saben que en física cuántica se habla de la aceleración de las partículas, ¿no? La ciencia y las técnicas, esto les recomiendo un pequeño librito de Raymond Panecker. Raymond Panecker era un indio de la India, jesuita, un gran filósofo, un pensador, pero catalán por adopción. Y Raymond Panecker publica sobre la ciencia y las técnicas. Observen ustedes que las tecnologías, que el ser humano pensó que esa tecnología, el avance tecnológico, nos iba a servir a la humanidad, pero el ser humano terminó esclavo de la tecnología. Terminamos siendo esclavos de la tecnología. Y la aceleración del tiempo nos ha llevado a nosotros a acelerar. Hoy vivimos corriendo y vamos a ningún lado. Las tecnologías que debieran servir para el ser humano nos han llevado a esta situación de tener que comenzar a repensar. Hoy estamos esperando qué pasa con el reloj. ¿Cuál es la hora reloj? Pero hemos perdido el ritmo con la naturaleza. El tiempo de la naturaleza, si ustedes saben que en un cultivo lo van a acelerar para que crezca más rápido y ganen más plata, lo matan. Tienen que esperar los cultivos. Nosotros hemos estado en Ecuador, en Riobamba, haciendo las experiencias. Ahí había un obispo, el obispo de los indios, Leonidas Proaño, que fuimos también compañeros de prisión en el Ecuador, que era un indígena, era un hombre con una mentalidad, una estructura, un pensamiento profundo, y entonces en la Universidad Tecnológica, donde funciona ahí agricultura, hacían experiencias en campos con distintos tipos de cultivos, directamente orgánicos, otros cultivos, la mezcla de esto y otro
únicamente estos cultivos a que hoy nos someten con los agrotóxicos y etcétera. Y después comenzaban a ver los resultados. Y esto era una experiencia de los campesinos, que le dicen, vengan ahí a la universidad para hacer las experiencias de los tipos de cultivo y que después ellos opten. Con los fertilizantes, los tipos si eran fertilizantes orgánicos o eran fertilizantes químicos, qué tipo de solución podían encontrar después en sus comunidades para la producción. Y yo creo que todo esto es importante tener en cuenta. Pero hoy esta aceleración del tiempo no nos permite pensar. Cuidado con esto. Ustedes saben que una noticia que sale ahora, a los 5 minutos es una noticia vieja, ya no sirve más. Que hoy estamos apurados y, claro, antes hacíamos, qué sé yo, 15 días un viaje a Europa. Hoy son horas y nos ponemos nerviosos si tardó 1 hora más el avión. Pero en la vida personal también esto nos afecta, la comunicación con el otro, con la otra, ¿no? Hoy vemos las parejas que están con estos aparatitos así, no se hablan, no se comunican a través del Twitter, ¿no? Hasta la presidenta, ¿no? Que ya está abusando de eso. Manda todos los días, 10, 15, 20, no sé, ya llega un momento que no se puede pensar. Tenemos que volver otra vez a recuperar ese camino. La ciencia y las tecnologías hay que tener cuidado. No todo es bueno para el ser humano. Y creo que el tiempo, tenemos un tiempo, no podemos detener el tiempo. Por más que lo pensemos, el tiempo pasa, ¿no? O pasamos nosotros en el tiempo. ¿Qué tipo de tiempo tenemos para pensar, para crear, para cultivar, para ver cómo florece una flor? Tener el tiempo para nosotros. Creo que lo importante es volver al equilibrio. Esto que me decían los hermanos mayas, ¿no? Si nosotros perdemos ese equilibrio, estamos perdidos. Si nosotros no respetamos a la madre naturaleza y la queremos forzar, la madre naturaleza también nos va a replicar, nos va a contestar. Y ahí tenemos las inundaciones, la contaminación. ¿Qué está pasando con la vida? Las muertes. Y creo que hoy tenemos un desafío grande del pensamiento filosófico y de la ética y de los valores. No podemos hacer cualquier cosa. Tratemos de vivir en armonía con nosotros mismos, pero para lograr eso tenemos que hacerlo con la madre naturaleza. Gracias por escucharme. Esperen el micrófono porque están grabando. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es si usted conoció algún caso donde la situación de los pueblos originarios sí fue respetada por algún gobierno. No sé, yo no estoy muy interiorizado en el tema, pero
se me ocurre quizás el caso de Bolivia o donde se vio que la situación es distinta a las realidades que usted comentó en la charla. No escuché bien. Si en algún lugar del mundo se respetaron los derechos de los pueblos originarios. Bueno, yo tengo un amigo que militamos mucho y que actualmente es el presidente de Bolivia, Evo Morales, un indígena aymara, y ha avanzado muchísimo en lograr un país pluricultural y lingüístico, respetando los distintos pueblos, pero es lo que ya no es nuevo, pero ya lo decía Platón, la unidad en la diversidad, ¿no? Y esto es lo que está avanzando con todas las dificultades que hay en Bolivia. Pero han avanzado en este respeto de los pueblos originarios, en que tengan una presencia activa, porque actualmente en la mayoría de los países están invisibilizados. Y entonces hay que recuperar esas culturas que tienen una gran sabiduría y que nosotros en este mundo occidental la despreciamos. Ahí hay. En Ecuador los pueblos originarios están más organizados. Está la CONAIE, que también tienen sus espacios, su participación en distintas regiones del Ecuador. Es un país pequeño, ¿no? En algunos casos, en México, en la zona de Chiapas, lo que están haciendo los zapatistas, incluso con comunas con sus propias escuelas y su desarrollo y sus cultivos agrícolas y la medicina. En Ecuador, en Riobamba, hay una experiencia muy interesante. Yo les conté esto de los cultivos, pero los hospitales, la salud. Uno entra en el hospital, un ala es todo medicina de los pueblos originarios y del otro lado está la medicina occidental. Y la gente va y opta. ¿Por qué medicina, no? Porque los pueblos originarios tienen una medicina desarrollada, como tipos de cultivos totalmente distintos. Entonces creo que esto permite otro mundo, otra visión de la diversidad de estos pueblos y que son un aporte también para los occidentales. Sí, quisiera seguir en la línea de Bolivia, el ejemplo de Evo Morales como poder político, donde su diagnóstico es muy claro, hace falta una decisión política. Pero en Bolivia también Evo Morales, hasta donde yo sé, convive con empresas multinacionales, especialmente del área energética. Entonces, ¿qué modelo, qué es lo que de ahí se puede rescatar y qué es lo que sucede ahí que no sucede en Argentina? Bueno, en Bolivia es una experiencia, no se pueden cambiar en pocos años toda la estructura, ¿no? También es imposible. Tiene que haber un tipo de convivencia. Hay empresas transnacionales, tuvieron problemas por una ruta también que atravesaba pueblos originarios, están dialogando para ver cómo resolver esto. Es decir, no se puede cerrar los ojos también a lo que es el mundo actual. No estamos en una cultura únicamente rural. Entonces hay que ver y hay que seleccionar aquellas cosas que son posibles sin destruir el medio ambiente. Por ejemplo, los recursos del agua, ¿no? Se están haciendo, muchas cosas son experimentales todavía. Pero, por ejemplo, las energías renovables,
¿no? Hay la fotovoltaica, la térmica, la eólica, la biomasa. Todavía ese tipo de energías son caras para la aplicación masiva de los pueblos. En la India he visto, he hablado con grupos, con los equipos técnicos que han logrado desarrollar las aldeas a través de energías alternativas, sin perder la identidad cultural de esos pueblos, ¿no? Entonces, es importante esto. El caso, por ejemplo, que propone en la democracia de la tierra Vandana Shiva, ¿no? El caso de las semillas orgánicas y no caer en el monopolio de Monsanto, donde ha aumentado el número de suicidios de los campesinos, ¿no? Por los pagos de patentes, las pérdidas de las tierras, de las maquinarias. Entonces, creo que esto es lo que hay que trabajar y hay que tratar de encontrar los caminos alternativos a este sistema, antes que sea tarde, ¿no? Yo le voy a decir una opinión para que usted me la critique. Yo creo que a escala local es probable que en algunos sistemas sea válido la idea de volver al equilibrio perdido. Pero me parece que a nivel del planeta tiene más sentido pensar en encontrar un nuevo equilibrio, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha aumentado la población del mundo. Y que justamente con esa visión me parece que para nuestros estudiantes de agronomía el desafío es muy enriquecedor, porque habría que generar nuevos sistemas de producción que respeten la biodiversidad, que respeten el funcionamiento de los ecosistemas, pero no pretender volver para atrás, porque si volvemos para atrás no vamos a poder alimentar a la población del mundo. Quiero que la critique. No, está bien, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que por eso digo que la creatividad es ver qué pasa hoy. Pero, por ejemplo, las grandes concentraciones urbanísticas periféricas están generando muchos problemas. Problemas de salud, de convivencia, hacinamiento. Y esto está pasando en gran parte del mundo. Ahora, al abandonar las tierras, ¿en manos de quién cae? De las grandes corporaciones. Por eso cuando hablo de restablecer el equilibrio, ¿qué tipo de ciudad? En un tiempo Le Corbusier, que lo habrán sentido nombrar ese gran arquitecto, que ustedes saben que Le Corbusier fue el que diseñó la avenida General Paz. Y si ustedes ven la avenida General Paz, no es una cosa así redonda, sino que tiene ángulos, es como un octógono. El proyecto de Le Corbusier, que de esos puntos salían las ciudades radiantes, que nunca se construyeron. Pero el tipo de ciudades, estas ciudades radiantes, se podrían llegar a desarrollar. No que tengan sus propios núcleos, escuelas, universidades, centros de cooperación y ver el desarrollo, la alimentación. Porque estos hacinamientos, ¿no? Como lo de Río, todo esto, esas favelas, son situaciones infrahumanas. Pero las tierras en manos de quién quedan, de las grandes corporaciones. Y hacen los cultivos. Yo no creo que de ahí va a estar la alimentación para el mundo. Por eso digo que el pequeño, mediano productor, pero hay que crear los grupos urbanísticos. Porque ¿qué pasa hoy con el pequeño y mediano productor? Sobreviven. Los sistemas cooperativos de integración, de desarrollo. Por eso tenemos que replantearnos el concepto de desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Si el desarrollo es explotación, ya sabemos cuál es el camino. Si el desarrollo busca un equilibrio, una capacidad de pensar en nuevos tipos de desarrollo integrales,
Por eso tenemos que tener un pensamiento holístico actualmente, como en medicina. La medicina holística. Hay un autor, un científico, Frijol Capra, que habla mucho en el punto crucial, el Tao y la física. Le estoy dando 2 títulos, ¿no? Aquellos que lo puedan leer y van a ver ahí, porque, por ejemplo, hoy la medicina actual, ¿no? Te cura el hígado y te destruye el resto. Entonces, así el mundo también es un organismo. ¿A ustedes les gustan los cuentos? Sí, les voy a contar uno. Un científico estaba en su gabinete haciendo ecuaciones, tratando de ver qué aporte iba a hacer, ¿no? Y la señora le dijo, mira, te tengo que dejar el nene porque tengo, no sé, que hacer una diligencia, así que hoy cuidas el nene. Y el hombre dijo, uy, ¿cómo hago? No, porque él tenía que seguir con sus investigaciones científicas. Entonces, dice, ¿cómo hago para entretener a mi hijo? Y buscó y encontró una revista donde estaba el mapa del mundo. Dice, ya sé, con esto lo tengo 4 o 5 horas entretenido. Vio el mapa mundi, agarró, lo cortó y lo comenzó a cortar en pedacitos para hacer un rompecabezas. Y después lo mezcló, llamó al nene, dice, vení hijo, sentate aquí y trata de armar este rompecabezas a ver si podés arreglar el mundo. Y el nene miró esos papelitos, lo sentó ahí y el padre siguió trabajando y dijo, bueno, por lo menos 3 o 4 horas lo tengo entretenido a mi hijo. Él siguió las ecuaciones. Pero a la hora, el pibe dice, papá, ya arreglé el mundo. No puede ser. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo que arreglaste el mundo? Sí, papá, mirá, efectivamente fue y vio que todos los papelitos, todos estaban en su lugar correcto. Y el padre dice, no sé, yo tengo un hijo genio. ¿Cómo arregló el mundo en tan corto tiempo? Le dice, hijo, ¿cómo hiciste? Y papá, mirá, cuando vos me diste todo esto, yo di vuelta a todos los papelitos. Y del otro lado había un hombre. Cuando la armé, arreglé un hombre. Y cuando lo di vuelta, había arreglado el mundo. ¿Entendieron el mensaje? Es eso. Si nos olvidamos del ser humano, estamos perdidos. Si queremos arreglar el mundo, comencemos por arreglarnos nosotros mismos y compartir con los demás. Y ahí vamos a encontrar el camino. Frijol Capra, cuando habla de todas estas cosas que hemos hablado, habla también de la medicina, es la medicina holística. Un ser humano es integral. No podemos curar una cosa y desarreglar todo esto. El mundo es lo mismo. Nosotros somos lo mismo, somos seres integrales. Una gota de agua es todo el río y todo el río está en esa gota de agua. No nos olvidemos de esto. Ahí podemos comprender las cosas. Y ustedes saben que todos los ríos conducen a la mar. Entonces, si nosotros comprendemos esto, podemos comenzar a pensar distinto. Y podemos comenzar a pensar también en cada uno de nosotros. Aquí no hay secretos, ¿eh?
Simplemente tenemos que ser creativos para ver por dónde vamos. Porque si es este el camino de estas guerras, de estos conflictos, del agotamiento de los recursos, este planeta vamos a terminar como esta filósofa vernácula que es Mafalda Aquino, mirarle el mundo y decir pobre. No, yo les puedo decir algo muy concreto. Muchas veces la vida me ha llevado a zonas de guerras como Irak. Estuve en el hospital pediátrico después de los bombardeos de Gran Bretaña y estos tránsfugas que dicen que defienden la libertad. He estado ahí en Bagdad. Y en el hospital pude ver muchos niños deformes que nacieron después, que arrojaron la bomba de uranio empobrecido que contaminó todo el agua. Y nosotros, yo no sabía por qué llevamos tanta agua en la camioneta desde Amán, Jordania, a Bagdad, 2000 kilómetros de desierto. Y ahí vimos por qué. Que esos niños deformes eran el fruto de esta locura que han desatado en el mundo. Tenemos que reaccionar sobre esto y tenemos que pensar el mundo que estamos construyendo. Pero Frijol Capra, cuando habla de la salud, dice el ser humano es integral. Así lo hacen muchos médicos, ¿no? Que están pensando el ser humano integral y no aquel que te la da pastillita y chao. Uno termina peor que antes. Por eso es cambiar el pensamiento. Es desaprender lo aprendido para volver a aprender. ¿Qué tenemos que aprender? A vivir. Sí, por favor. Sí, doctor. Primero, gracias por sus reflexiones. Nos invitan, como usted dijo, a pensar muchas cosas, ¿no? Y yo quiero hacer mi aporte, porque realmente usted ha disparado toda una serie de conceptos y de prevenciones y de advertencias, bueno, que en nuestro país son muy caras, muy visibles. Cuando usted hace mención a las formas y modos en que se desarrolla la agricultura en la Argentina, también ha hablado de la minería, ahí concurren las producciones regionales con la minería, la competencia por los recursos, las presencias de los pueblos originarios y los que no son originarios. Digamos, toda una serie de cosas que usted nos ha planteado y que, como recién decía el decano, en una facultad como esta son cosas que realmente hacen mucho ruido y nos movilizan. Entonces yo quería quizá contribuir a hacer una reflexión, que es el tema de la democratización del conocimiento, de la generación de conocimiento y la democratización del conocimiento. Y como usted también hizo reflexión a la política, hizo reflexión al gobernar, a la visión de corto plazo, a las posiciones mediáticas y también a la necesidad, intuyo yo a partir de esa afirmación suya, de la necesidad de mirar el mediano y el largo plazo, recuperar el rol del planeamiento estratégico. Hay un concepto de un libro que leí hace muy poquito de Daniel Innerarity, que es un vasco, que se llama precisamente la democratización del conocimiento y que habla del tema de qué es gobernar. Y lo dice en una frase, que la quiero compartir con usted y con todos aquí, que dice: gobernar es gestionar el riesgo. Gobernar es gestionar el riesgo. Y el desafío, precisamente, cuando uno gestiona el riesgo, es cómo hace que los beneficios del conocimiento lleguen a todos y cada uno por igual, que lleguen al territorio y que por lo tanto los impactos económicos, políticos, sociales y ambientales que genere este conocimiento en el territorio tiendan a una sociedad más igualitaria, sin obviamente, los prejuicios y los daños que usted también ha marcado, que ha generado quizá el conocimiento desparramado en el territorio
sin que se haya advertido previamente desde la política y desde el Estado, que es quien tiene la responsabilidad de haber anticipado un impacto negativo y quizás desde el conocimiento no haber advertido que cuando uno genera conocimiento también tiene el desafío de ir generando los mecanismos o el conocimiento para anticiparse a un impacto negativo no deseado, que obviamente ha sido planteado como meta objetivo previamente, la anticipación a un impacto negativo o la capacidad de remediar o mitigar el impacto negativo planteado. Me parece que incorporar estas cosas a sus reflexiones es un aporte y es un desafío para una casa de altos estudios como esta y también para la política y también para todas las tareas que usted en su rol de premio Nobel realiza. Así que me permití hacer esta reflexión. Yo no sé si entendí todo lo que dijiste, Bueno, pero bueno, gracias. No, pero me hizo disculpa. recordar algunas cosas. Una de estas, tenía un amigo, Burlock, que ustedes en agricultura lo habrán estudiado, ¿no? Que el Premio Nobel de la Paz también, de la Revolución Verde, ¿no? Cómo se transmite el conocimiento. Y él pensaba que todo lo que él hizo de la Revolución Verde, que generó los monocultivos, era para resolver el hambre del mundo. Era un hombre muy bueno, ¿eh? A veces discutíamos, mejor dicho, siempre discutíamos. Pero y yo le decía, sí, está bien, pero ¿hasta dónde esto, no? Dice, no, porque esto puede llevar a la solución del hambre del mundo. Sin embargo, no fue así. Y esto es lo que discutíamos, eso se utilizó después para el enriquecimiento de unos pocos. Entonces, ¿cómo utilizamos el conocimiento? Einstein también decía que después de la teoría de la relatividad, esto iba a ser un aporte para la humanidad, terminaron tirando la bomba de Hiroshima y Nagasaki y los arsenales nucleares que hoy tenemos en el mundo, que es una amenaza total para la humanidad. Y que él estaba muy arrepentido, lo decía Einstein, de que esos aportes que él hacía para la humanidad lo utilicen para la guerra, ¿no? Los científicos que venden su conciencia en construir. Cuando yo estuve en Irak, una de las primeras cosas que fui a ver, que nos esperaba una mujer musulmana, Yamira, fue lo que la BBC de Londres decía que 2 bombas inteligentes, porque ahora vieron, las bombas piensan, ¿no? Entraron por el tubo de ventilación de un búnker militar y mataron ese búnker militar. No, yo estuve ahí. Y estuve con Ayamira. Ahí mataron 600 niños con sus madres. Era un refugio de niños. Entonces, el conocimiento, ¿al servicio de qué lo ponemos? Esos científicos que pusieron el conocimiento al servicio de las bombas, inteligentes, ¿no? La muerte. Y Ayamira se salvó, la que no esperaban, porque fue a lavar la ropa de sus hijos. Cuando regresó, sus hijos ya no estaban. Entonces, la democratización del conocimiento. Creo que esto tiene que ver a través de la educación, pero la educación como práctica de la libertad, de la conciencia crítica y de los valores. Y cada uno somos responsables si vendemos la conciencia y vendemos el conocimiento. Es importante el conocimiento. Yo me acuerdo una vez en la Universidad Tecnológica en Barcelona, estaban los premios Nobel de todas las disciplinas. Teníamos una jornada de trabajo sobre la educación superior. Y claro, ahí había de economía, literatura, y yo tenía al lado a José Saramago. Y José me pateaba los tobillos. Y yo decía, ¿qué te pasa, José? Me dice, vas a ver ahora. Y entonces estaba esperando que termine uno que hablaba de la ciencia, de las técnicas. Yo ya estaba fatigado porque hay cosas que no me entran en mi cabeza. Y entonces
José dijo, un momento, porque claro, hablamos de la educación superior y después comenzamos a ver cómo llegaban a la educación superior, la enseñanza media, y llegamos hasta el jardín de infantes, ¿no? Entonces, José me dice, lo que voy a decir va a provocar una discusión tremenda. Efectivamente, así fue. Y dice, la escuela no educa. Claro, ¿para qué? ¿No? La escuela no educa. Y dice, ¿cómo que la escuela no educa? Aquí está la enseñanza superior, la enseñanza media del niño llega. No, dice. La escuela informa e instruye. ¿Cómo informa? Y entonces, ¿quién educa? Educa la familia y la comunidad. Miren ustedes, ¿no? El cambio del eje. Enseña la familia y la comunidad. Lo otro es el conocimiento. Pero el educar va más allá. ¿Qué es la educación? Es la educación crítica, los valores, la formación del ser humano, hombres y mujeres para la libertad. Esto es. Lo otro es el conocimiento. Después son las opciones de ese conocimiento. Cómo se lleva esto en la vida. Y qué es aquello que nos forma a nosotros. Creo que es otra forma del pensamiento, ¿no? El conocimiento sí lo podemos compartir. Ojalá se democratice el conocimiento. Pero observen ustedes, cuando yo hablé del tiempo, también hay un desfasaje muy grande aquí, aquellos que tienen el conocimiento y aquellas culturas, aquellos pueblos que no van a llegar nunca a eso y que van a ser totalmente relegados. Y que esa brecha va a ser mayor. Ustedes recuerdan, pero sí, aquí habrán leído a José de Castro. José de Castro era un médico, fue el director de la FAO, ese organismo de las Naciones Unidas para la alimentación. Y José de Castro dice, hay una frase muy famosa, lean en su libro La geografía del hambre, se llama, que lo escribió, creo que en el año, si no me equivoco, por ahí hay alguno que lo recuerda, que es el año 63, 64, por ahí, más o menos. ¿Antes? Bueno, gracias. Cuando escribe La geografía del hambre, él dice, los pobres no duermen porque tienen hambre. Y los ricos no duermen porque tienen miedo a los que tienen hambre. Y dice más, el hambre es una enfermedad biológica de una situación sociológica. ¿No? Y yo creo que esto es importante porque esto desfasaje del tiempo, de la ciencia y de la técnica va relegando cultura, va relegando pueblos. Y creo que desde ahí, cómo compartimos el conocimiento, cómo compartimos estos valores y qué vida queremos, ¿no? ¿Qué vida queremos? Porque hoy se está explorando las estrellas, se mandan las ondas para ver qué pasa en otros planetas, pero no se mandan aquí para ver lo que pasa en el mundo. ¿Y qué pasa hoy con el ser humano? Aquí. Creo que tenemos que repensar muchas cosas. Vuelvo a insistir en esto, desaprender lo aprendido para volver a aprender a vivir. Bueno, les agradezco muchísimo esta posibilidad de estar con ustedes y les doy un fuerte abrazo solidario. Gracias.